ahora nos ponemos en modo opinión. Son las 12:10 de la tarde y vamos a darle una formal apertura aquí al programa en donde nos podremos en modo opinión. Hoy, Samuel, como estuve diciéndote, venimos con un tema y es para explicar lo del mal concepto que existe en nuestro país y en el mundo de la política. La política no es un fin lucrativo para hacer dinero, para tener solamente poder o para vivir del poder y de la política. La política, primero debemos saber que es una ciencia que trata del gobierno y de la organización de los estados y de las sociedades humanas. En mis redes sociales, antes de empezar con el debate, Samuel, escribí en el Facebook principalmente para que los amigos que me siguen me escriban su comentario acerca de qué opinan de la política. Y estos fueron los que me comentaron. No puedo decir todos, pero diré gran parte de ellos. Luis Tomás Sánchez escribió lo siguiente: hola, querido amigo. Para mí la política dominicana es un negocio lucrativo donde sobrevive el más hábil y muere el más honesto, siendo este un oficio utilizado por simuladores para generar ingresos, descansando en las desgracias de otros. Pero me voy un poco más lejos y quiero compartir mi experiencia con la respuesta que me dio un faraón, entre comillas, cuando le pregunté qué significaba la corrupción para él. Y este me respondió lo siguiente: la corrupción es como una botella de whisky. La abrimos y bebemos todos. Luis Tomás Sánchez. ¿Tú estás escuchando lo que ese hombre le dijo a Luis Tomás? Sí. Mira, apenas oír que una persona se refiera de esa manera o que tenga ese concepto de corrupción. Pero debo decirle a esa persona que está errada. Eso no es el concepto de corrupción. Y mucho menos eso aplica para todos. Cuando él dice, y bebemos todos. Todos. Yo conozco muchas personas que repudian de una manera irracional la corrupción y que luchan para ello, para combatir contra eso. Y la corrupción es un concepto amplio y no se queda simplemente en el beneficio que obtiene un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, de aprovecharse del ejercicio de sus funciones en detrimento de la sociedad y los ciudadanos. La corrupción puede venir desde la violación de los principios fundamentales que tiene una persona. Sí. Una persona puede ser corrupta aunque no robe del dinero del Estado. Es una persona que no respeta los lineamientos que la sociedad ha marcado como tal para un orden. Es una persona que no hace fila, es una persona que se lleva los semáforos en rojo. Es una persona que insulta, que no respeta a las autoridades. La corrupción, y como te digo, tiene un concepto muy amplio. Y muchos de nosotros podemos pensar que como no somos funcionarios, no somos corruptos, pero corrupto es el empresario que no paga impuestos y que le carga eso al Estado y que el Estado, por ende, no puede generar aumentos salariales, no puede invertir más en educación, no puede invertir más en salud. Eso es corrupción para mí. Y nosotros tenemos demasiados corruptos. Lo que pasa es que hay algunos vestidos de lobos y otros de ovejas. No solo eso, sino que para que haya corrupción tiene que haber corruptores. Y no se puede ser corrupto en el sector público si no hay apoyo del sector privado. O sea, para que en el gobierno, como muchos dicen, pues haya corrupción, tiene que haber empresarios corruptos. Porque estos son lo que hacen y llevan a un tal cual funcionario pues a cometer este tipo de hechos. Sí. Y no solo eso, yo entiendo que, como bien mencionaba, no es bueno generalizar, porque en el gobierno, viéndolo desde este punto de vista, hay muchas personas, y yo diría que quizás la mayoría, que de verdad están interesados en hacer un buen trabajo, que no están interesados en lucrarse personalmente, pero la política se ha visto muy afectada en estos últimos años. ¿Por qué? Porque el que esté en política para beneficio propio debe dedicarse, como bien dijo Pepe Mujica, a sus intereses personales, a sus empresas, a hacer negocios, pero no introducirse en la política para sus propios beneficios. Sí. La política es para ayudar, la política es para los demás, para el pueblo. La política es para crear condiciones de vida a los ciudadanos, para que puedan vivir mejor. Sí. Crear políticas públicas que vayan en favor de la mayoría. Quizás por eso a veces yo no estoy muy de acuerdo cuando veo instituciones que de una forma sin malicia, sin interés, quizás con el interés propio de ayudar a los más necesitados, pues hacen
donaciones, hacen cualquier tipo de ayuda a los más necesitados, porque para mí el Estado debe garantizar una igualdad para todos, no debe ser algo particular. Si el Estado me puede propiciar una beca, no debe ser una institución pues que seleccione quizás a 10 personas. Tiene que haber una facilidad que pueda ser para todos. Si el Estado puede facilitar unos libros, por así decirlo, tiene que haber condiciones para que todas las personas, según sus necesidades, un estudio realizado, vaya enfocado a quien de verdad lo necesita, Sí. y no por un favoritismo tal cual funcionario. Políticas públicas efectivas. Exactamente. Mira, el ejercicio de la política en la República Dominicana está muy desprestigiado por el hecho de que el mismo sistema les ha permitido a personas que no tienen un interés real en aportar a la sociedad. Son personas que ven la carrera política como un mecanismo de ascenso social y de lucro personal. Las cosas deben cambiar porque de lo contrario se perderá toda la credibilidad que se ha generado a través de los años, si es que no se ha perdido del todo. Mira ejemplo de este comentario, otro comentario de esto que estábamos hablando, el cual él dice, Georgie Peña menciona que el concepto que se le ha dado a la política es culpable de todos idiotas políticos, que no son idiotas sino ladrones irresponsables de lo que se le ha dado a la política en el concepto general de ella. Irresponsables también somos nosotros los que votamos por ellos simplemente porque ese es mi partido, porque ese me dio 300 o 500 pesos. También el profesor Henry de la Cruz me comentó, mi hermano Hostos Rizik, la política es una ciencia que procura el bienestar social de una colectividad, de un pueblo, con la diferencia de que el hombre la ha diseñado a su conveniencia. Hoy en día la política es sinónimo de abuso, corrupción, hurto, tráfico de influencia, sicariato y todo lo que sea para beneficiarse personalmente. Que esto es un asunto que como ciudadanos nosotros debemos ponerle mucha atención y promover los cambios que necesitamos. Elegir y designar personas que de verdad tengan una intención de hacer las cosas para marcar la diferencia, para dejar una huella y aportar. Más que tener títulos y habilidades, yo me refiero a tener una verdadera vocación de servicio, cosa que nos está faltando en estos días. Pero Sí. si uno se fija, hace menos de 10 años, en este país había una línea muy marcada Uh-huh. entre quiénes son políticos y quiénes son empresarios. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Ahora todos los políticos quieren ser empresarios. Y Todos los los empresarios empresarios quieren ser políticos. políticos. Entonces, el Estado tiene que saber quién juega su rol y en qué lugar. Lo que pasa es que hay que ser también claro. Cuando con referente a lo que tú dices de Pepe Mujica, es mucho más fácil ascender y hacer riqueza a costa de la política. Qué pena. Montarse en el tren del gobierno te da proporciones de riqueza mucho más rápidas que tener que fajarse desde cero, crear una compañía, tirar hacia adelante, invertir, perder, volver a invertir. Entonces es el camino más fácil, simplemente. Pero yo entiendo que a través de los tiempos se están creando los mecanismos de control en el gobierno o en los gobiernos, porque el tema de la corrupción no es un asunto de la República Dominicana. Eso pasa de aquí a Pekín. Lo que pasa es que hay países que tienen controles más efectivos y hay países que no tienen control y hay otros que están procurando control. En China, un funcionario, hace como un año leí que un funcionario del Ministerio de Salud se dieron cuenta o en una investigación salió a relucir que que ese funcionario había recibido sobornos. Ese señor no vive, no está viviendo ahora mismo, está bajo 6 pies. Yo no estoy de acuerdo con eso, con el extremo de quitarle la vida a una persona, pero lo que te digo es que sí hay mecanismos efectivos para investigar y poner a esas personas a la disposición de la justicia. Lo que hay que crear los mecanismos y más que nada ser efectivo en contra de la impunidad. Óyeme, y qué pena que nosotros lo que deseamos seguir incursionando en el mundo de la política, nuestras críticas sean que nos digan, ustedes lo que quieren es hacerse ricos, su objetivo es en ese mundo hacer dinero, y no es así. Siempre lo repito y a cada reunión que voy política lo vuelvo a repetir. Nosotros no andamos en la política para buscar dinero, no andamos en la política para buscar poder, sino para tratar de hacer cambios que de verdad se sientan en la sociedad dominicana y en el mundo. Por eso traemos este tema hoy al programa, para que el pueblo dominicano
sepa el concepto de la política, el objetivo de la política y lo que hay que estudiar de la política. Vamos a una pausa.